Hola chicos, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Me podrían indicar si se oye bien? Me voy a poner audífonos mejor para que podamos comunicarnos mejor. Ahí sí. ¿Se oye bien o no? Ahí me ponen en el chat si quieren. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, qué bueno conocerlos y poder encontrarnos el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Ortega y yo estoy a cargo de este curso, ¿sí? Vamos a partir con siempre partimos con estas clases introductorias. Pueden ir haciendo preguntas si quieren a través del chat y vamos a ir interactuando. Pero en realidad estas clases siempre son bastante buenas, como para poder ir aclarando también y que podamos también compartir con ustedes no solo lo que vamos a estar revisando, sino también algunos por qué. Hemos desarrollado a lo largo del último tiempo muchos cursos. Nosotros en nuestros cursos online tenemos más de 10.000 alumnos. Entonces, siempre que hemos estado interactuando, de pronto también en actividades, dentro de esos 10.000 alumnos son prácticamente todos fonoaudiólogos. Hemos tenido la posibilidad también de ir generando feedback o también comunicación y también en algunos casos fuimos realizando también encuestas y obteniendo información. En base a esa información, primero nos dimos cuenta que un alto número, ¿cierto?, de nuestros alumnos nos pedían cursos de neurorehabilitación exclusivamente. Generalmente, a mí también me pasaba al principio cuando empecé a trabajar con adultos, de necesitar un poco de enfoques en la intervención de alteraciones neurológicas agudas, neurodegenerativas. Me imagino que por eso también están tomando este curso. Y es precisamente en ese enfoque que yo también les quiero comentar algunas cosas. Ahí me van poniendo ustedes también en el chat si también tienen un poco esas dudas. Uno generalmente busca más información en torno a la intervención. A mí personalmente, si quieren por mientras, me pueden ir escribiendo sus países en el chat. Como tenemos alumnos de distintos países, ahí podemos también eh, ver cómo nos vamos enfocando. Cuando, en mi caso, yo salí de pregrado, hace harto tiempo ya, yo tengo 41, así que más de 12 años, cuando yo salí de pregrado, me pasó algo bastante interesante al salir y empezar a trabajar. Me tocó trabajar inmediatamente en neuroadultos y sentía que no todas las herramientas me servían. También me pasaba que muchas de las herramientas que teníamos también me daban la impresión de que no siempre eran útiles en algunos pacientes, siendo que nos enseñaban como estrategias de intervención de deglución en los usuarios neurológicos. Es un primer punto. Entonces, en ese periodo, con unos colegas empezamos también a tomar algunos cursos y cuando nos dimos cuenta que eran un poco costosos, empezamos también a organizar cursos acá en Chile. Nosotros creo que trajimos los primeros cursos que eran de docentes internacionales y que venían precisamente a hablar de estas temáticas o algunas temáticas nuevas, como el vendaje neuromuscular, como electroestimulación, por ahí por el año 2010. Y entre ellos tuvimos la suerte de compartir con 3 o 4 que tenían una formación súper especial, que era formación en BOVAC, ¿cierto? Siguiendo, y incluso había también uno que, a pesar de ser fono, tomó estos cursos de estas terapias craniosacral, que tienen todo este tema más esquelético, siendo fono, que son muy difíciles, habitualmente no apuntan a los fonos. Y con todos estos profesionales con formación en BOT nos empezó a cambiar un poco la perspectiva en torno a las alteraciones neurológicas y sus manifestaciones clínicas. Nos quedaron muchas dudas, ¿cierto? Al principio, cuando nos hablaban de las diferencias entre la espasticidad y la rigidez, cuando nos preguntaban también por las vías de control, el por qué un sujeto con espasticidad presentaba un tipo de signos clínicos y un sujeto con rigidez, que es el mejor ejemplo, presentaba otro tipo de signos clínicos, a pesar de que ambos tienen tendencia al aumento del tono. Entonces nos tocó un poco partir desde la base y progresar poco a poco hasta llegar a la intervención de deglución. Por ende, este curso se desarrolla un poco con ese objetivo. Vamos a ver algunos aspectos bien importantes y también se integra una mirada desde la práctica basada en la evidencia. Y eso es muy importante. Integrar este concepto de práctica basada en la evidencia es, yo creo que es trascendental hoy en día, ya que esto no es solo un nombre. No sé si le ha pasado a usted, y me ponen en el chat,
que hay millones de cursos que dicen práctica basada en la evidencia. ¿Sí? Yo no sé qué un poco con el título, no sé si lo han visto, pero por todos lados vemos práctica basada en la evidencia. Pero el concepto de práctica basada en la evidencia, si ustedes lo buscan en inglés en la ACHA, es un modelo súper desarrollado que tiene, pero muchos aspectos bien interesantes de analizar y de ir integrando. ¿Sí? ¿Conocen ese modelo o no? Si no quieren hablar, escríbanlo, lo van poniendo ahí. Pero es un modelo bien interesante que habla mucho de los cambios en esta concepción relativa a la intervención. Dimensión del usuario con sus preferencias y experiencias, dimensión del especialista, que tiene que tener el modelo más general, que es como el de la H, hablan de conocimiento de la patología de base, solidez teórico-práctica, los conocimientos que tenemos en torno a las bases conceptuales y metodológicas de las estrategias de intervención, y finalmente la evidencia disponible en torno a ellos. Entonces es bien interesante, porque acá nos ponen en un problema. En mi caso personal, a mí me tocó tener un poco la aproximación a estos modelos por ahí por el año 2011, precisamente con estos profesionales que estaban súper bien formados en Europa, en Bobat y toda esta línea, que es muy neuro, es mucho de conocer la fisiología, la fisiopatología, los sistemas de control neuromuscular y aplicarlos a la intervención. Entonces aprendimos algo, la primera experiencia que tuvimos fue que el concepto de conocimiento de la patología de base es lo más engañador que hay. ¿Sí? Por eso todavía no tenemos nada de fondo y no hemos avanzado en la presentación. ¿Por qué? Porque cuando vemos este concepto de conocimiento de la patología de base, en el año 2011 empiezan a aparecer algunos modelos anexos. Por ejemplo, no sé si lo saben, pero el concepto de pensamiento crítico es un modelo. ¿Sí? ¿Conocían eso o no? Que tiene muchos puntos, muchas aristas, que a la vez apunta a la generación de muchas habilidades, ¿sí? Habilidades cognitivas. Lo más básico, el pensamiento crítico se basa en dos procesos. Uno divergente, que es la capacidad de tomar, ¿cierto? Un todo y subdividirlo, ¿cierto? Y poder entender las partes, así como, por ejemplo, aprendemos la fisiología de la evolución, y otro convergente, en base a este análisis, generar una nueva conceptualización en torno a esto. Por ende, cuando lo vimos desde ese punto de vista, nos dijeron replantéense, ¿cierto? Lo que conocen de deglución. Aquí también voy a necesitar esa ayuda. A mí me pasaba en pregrado que yo aprendí la deglución en un modelo como esquema súper cerrado. Fisiología de la deglución, con algunos profesores que les gustaba este concepto de etapa anticipatoria, otros que no, y peleaban entre ellos. Era re entretenido ir a los congresos. Y después de eso venía este esquema básico de fisiología de etapa preparatoria oral, ¿cierto? Faringia esofágica, ¿sí? Eso era lo tradicional. Hoy día tenemos nuevos modelos, uno para líquidos, otro para sólidos. Incluso un modelo más experimental de una dilución de 2 etapas, que inicia en la etapa faringia. Pero cuando yo lo aprendí, era un modelo cerrado para líquidos, para sólidos, y que daba la impresión de que estaba separado. O sea, las etapas no tenían conexión, sino que era un on-off. Se prendía la preparatoria oral con todo el resto del sistema apagado, se apagaba esta, se prendía la segunda y así una avanzada. Y cuando mirábamos libros, por ejemplo, libros antiguos, no sé si han visto uno que siempre está para descarga, que es de un autor de apellido Black, o incluso libros más nuevos, como La Dilución de la A a la Z, tienen una conceptualización súper anatómica de la fisiología. Etapa preparatoria oral, músculos, y era un listado de músculos con sus funciones, irrigación, inervación, y una estructura como una receta de cocina. Entonces, lo primero que nosotros nos enseñaron fue, no lo aprendas desde ese punto de vista, pero que tienes que, para tener conocimiento de la patología de base, tú tienes que conocer las bases de la deglución. Y las bases de la deglución no son, para esta comprensión más neuro, partir de ese esquema fisiológico. Hay que comprender los sistemas, desde los sistemas de control neuromuscular hasta el nervio periférico, que es la unidad motora, conocer tus propios sistemas, las fibras musculares, que en ese minuto no estaba tan claro a nivel fono, conocer cómo esas fibras musculares se estructuran en un músculo en particular, que a la vez interactúa en una cadena muscular, y cómo esta interacción de cadenas musculares conduce
a una biomecánica. ¿Qué significa biomecánica? Un desplazamiento de estructuras, un posicionamiento de estructuras que se asocia, esa es la biomecánica, a una activación particular de esta cadena. Cuando yo entiendo eso, voy a entender que cada cierto componente biomecánico, cada desplazamiento, posicionamiento, forma parte de un subcomponente fisiológico, de un pool de subcomponentes fisiológicos, de una etapa en particular de la deglución de líquidos o de sólidos. ¿Se fijan cómo nos ordenaron el camino a la comprensión de la deglución normal? Como no había mucha evidencia en ese minuto o nos llegaba con un poco de retraso, nos costó un poco, digo nos costó porque íbamos con otros colegas, nos costó un poco dilucidar esta información. Pero si se fijan, sistemas de control neuromuscular, hasta la unidad motora, fibras musculares, musculatura, cómo actúa la musculatura, cómo interactúa en una cadena muscular, subcomponente biomecánico que se asocia a un subcomponente fisiológico de una etapa de la evolución en un subtipo de ingesta. Eso era un poco la tarea que nos pusieron. Y hoy en día eso está súper bien explicado, tenemos modelos fisiológicos, tenemos modelos biomecánicos. El mejor ejemplo de esto, cuando yo entiendo la deglución de una forma esquemática, yo aplico, por ejemplo, ese conocimiento a los movimientos. Pregunta, ¿qué músculos participan de la retracción de la base de la lengua? Un poco para empezar. ¿Sí? Para dejar algunas dudas. Escríbanlo. ¿Qué músculos es el actor principal en la retracción de la base de la lengua? A ver, ¿quién se anima ahí en el chat? Algunos ponen los infrayoidios, puso Héctor, y los otros me ponen músculos linguales principalmente, ahí en privado. Está bien, en privado también puede ser el mensaje. La verdad es que lo que está poniendo Héctor es uno de los principales cambios en la concepción que tenemos. Biomecánica. Para que la musculatura lingual posterior genere una retracción de la base de la lengua, tiene que estar fijo el hueso yoides. Toma punto fijo. Para que el hueso yoides esté fijo, la musculatura infra tiene que estar contraída. Eso es biomecánica. La retracción de la base de la lengua incluye la musculatura infrayoidea. Ahora, cuando fuimos profundizando en esto, nos dimos cuenta que era muy fácil ejemplificar la interconexión. Se entiende mucho más el por qué hoy día tenemos un concepto de respuesta motora orofaringea de la deglución en vez de etapa faringea, ¿sí? En mi caso, yo puedo hacer algo y yo creo que ustedes a esta altura también pueden hacerlo, pero yo, por ejemplo, tengo toda la biomecánica de la lengua desde la propulsión, de toda la musculatura involucrada, desde la propulsión o incluso a la etapa faríngea, llegar hasta la apertura del esfínter esofágico superior. ¿Sí? Y es bien interesante aprenderlo desde ese punto de vista. Piensen en esto, en la propulsión, la lengua se eleva, ¿cierto? Presión arriba, en forma conjunta activa la contracción supra, ¿sí? Eso a mí nunca me lo enseñaron, pero de repente uno palpa arriba, o sea, toca con la lengua y presiona, y se contrae la musculatura supra. Entonces, hay componentes faringios de inicio temprano y voluntario, como la contracción de la musculatura supra. Presión arriba, se contrae la lengua, presiona isométricamente, se activa la musculatura suprayoidea y empieza esta posteriorización de la presión, ¿sí? Cuando la lengua se adelanta y asciende, la musculatura infra está inhibida. Libera el yoides para que la lengua suba, se adelante, presione, pero en la medida que la lengua va presionando hacia atrás, se empieza a activar la musculatura infra, fija el hueso yoides y eso termina con la retracción de la base de la lengua. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque eso es lo que nos permite entender el cómo existen biomecánica, existe una biomecánica que genera una subfunción en particular de distintas etapas. Por ejemplo, acá conectamos lo oral con lo faríngeo. Y eso era un poco lo que nos hacían referencia. Después, por el año 2014, se empieza a hacer bien famosilla Janessa Humbert. ¿La conocen? Búsquenla en YouTube. Tiene un canal de YouTube súper bueno que tiene todos los videos a y por haber con animaciones relativos a fisiología y biomecánica de la deglución. Ahí está el nombre.
Entonces, es en ese contexto cuando uno puede integrar y pudimos integrar de mejor forma estos conceptos relativos a que el conocimiento de la patología de base necesita de una comprensión de todos estos mecanismos. Y ahí es donde pasan cosas bien entretenidas, que fue lo que nosotros empezamos a encontrar como fonoaudiólogos. Ahora hablemos en general del año 2012 en adelante. Una de las primeras cosas que a mí me gustó mucho, que fuimos encontrando, fue este concepto de la musculatura orofacial. Hoy en día ustedes ya lo deben conocer, son cosas bien generales, pero bien interesantes. Pero que en términos históricos, esta información, las primeras conceptualizaciones en torno a las características distintivas de la musculatura orofacial, ya venían del año 2003, ¿sí? Este paper, que es muy bueno, es de una autora, nosotros hemos trabajado con ella es de la Clínica Mayo, es la directora de la unidad de fonoaudiología, se llama Heather Clark, ella nos hizo clase para un curso de trastornos motores del habla, y fue precisamente esta publicación una de las primeras que hace referencia y que explica que la musculatura, ¿cierto?, orofacial y cervical tiene características específicas y por ende, no todos los mecanismos de intervención de habla y de lenguaje van a ser útiles. ¿Por qué viene esto? Disculpa, estoy tomando un poco de agua ahí para hidratar. Porque básicamente, cuando nosotros analizamos esto, en ese minuto nosotros como carrera tendemos o en algún minuto se tendía a adoptar muchas estrategias de la fisioterapia, ¿sí? Y en este paper, que esto es importante para nosotros porque lo vamos a analizar después, ella evidencia que no todas las estrategias kinesiológicas o fisioterapéuticas son buenas para trabajar a nivel de la musculatura orofacial. Por aquí empieza también este recorrido que lleva a este concepto de que los ejercicios motores o las praxias aisladas no necesariamente van a beneficiar en los trastornos motores del habla. ¿Sí? ¿Sabían eso? Es lo que habla Franklin Susaníbar, ¿sí? Que tiene algunas excepciones, como los usuarios neurológicos, que sí requieren de praxias porque siguen toda una secuencia ahí de trabajo neuromuscular. Pero acá ella sitúa este contexto. Los usuarios neurológicos a nivel fono, a nivel de trastornos motores del habla y trastornos de la deglución, requieren de ejercicios, ¿cierto?, de intervención neuromuscular, que es ese nombre, Neuromuscular Treatment. Ejercicios de intervención neuromuscular. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Apunta a los signos neurológicos, las estrategias de intervención neuromuscular, como la masoterapia, ¿sí? Como en algunos casos ejercicios pasivos, estos movimientos lentos o rápidos, que también pueden ser activos. Pasivo los hace un tercero, activo los hace, perdón, pasivo lo hace un tercero, activo lo hace el mismo sujeto. También los programas de fortalecimiento muscular, como las mismas praxias, o la electroestimulación, o el uso de frío-calor, o también el uso, por ejemplo, de los distintos subtipos de agentes físicos, van y apuntan a la regulación del tono en estos usuarios. O sea, estrategia de intervención neuromuscular apunta un poco a regular el tono y dar actividad también y permitir la activación de las cadenas musculares. ¿Por qué? Porque los pacientes neuro no solo tienen una alteración del tono, sino que esta alteración del tono, sea hipertonía, hipotonía, se acompaña de debilidad. La debilidad en activación e inhibición siempre está presente. Y un ejemplo muy bueno en esto es que los usuarios con alteraciones agudas, cuando logran disminuir el tono, por ejemplo, pensemos en la espasticidad, si lográramos disminuir solo el tono, van a seguir teniendo manifestaciones a nivel funcional. ¿Por qué? Porque la debilidad queda de base y ahí es cuando requiero de intervención neuromuscular. Hay un concepto que a mí me gusta mucho. Las estrategias de intervención no se debieran analizar en términos de si sirve o no sirve, sobre todo en las alteraciones agudas y neurodegenerativas también, sino que más bien en un contexto de cuándo sirven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una secuencia lógica y eso es lo que queremos introducir hoy. ¿Cuál es esta secuencia lógica de intervención? Regular el tono muscular en los usuarios neurológicos, abordar
la debilidad muscular en base a estrategias de fortalecimiento. Junto con esto, integrar ejercicios o tareas que involucren movimiento. Estas tareas de rango de movimiento o estos ejercicios isotónicos, movimientos continuos, en contexto de fortalecimiento, no tienen un rol directo de habla de evolución. ¿Sí? Esto nos enseñaron en esa época, sino que más bien tienen un contexto de evolución escalando en el tipo de ejercicio cuando ya regulo el tono, llevo el movimiento, busco movimiento, no tanto por buscar un impacto funcional, sino que por regenerar o generar nuevamente un patrón de interacción entre las cadenas musculares. Después de esto, ¿sí? Viene toda esta intervención a nivel, ¿cierto?, de un trastorno motor del habla o de la deglución. ¿El habla requiere de tareas verbales? Sí, pero un usuario neurológico requiere el abordaje del tono muscular y el trabajo de la debilidad, con fortalecimiento, con movimiento, reactivar estos patrones de interacción de las cadenas musculares. Luego de esto, por ejemplo, en la deglución, viene la intervención, viéndolo desde la intervención directa, saquémoslo compensatorio, intervención centrada en el fortalecimiento o intervención centrada en la función. ¿Qué es la intervención centrada en el fortalecimiento? Todo lo que apunta, ¿cierto?, a fortalecer la musculatura deglutoria. La técnica de Shakir, setar, la apertura del maxilar inferior con o descenso, con o sin resistencia, ejercicios linguales isométricos que son súper famosos ahora, ejercicios de fortalecimiento de la musculatura expiratoria. Eso centrado en el fortalecimiento, buscan activar y aumentar, fortalecer esta musculatura. Como contraparte, hoy en día tenemos modelos centrados en la función. Y ahí hay un punto bien interesante que nos va a dar punto a una discusión. Centrado en la función, pueden ser protocolos que incluyan tareas deglutorias como la deglución con esfuerzo. Eso se llama hoy en día también, tiene un modelo que se llama McNeil Therapy en Estados Unidos. Lo diseñó Giselle Carnaby, ¿cierto? Y un protocolo sistematizado objetivo. Yo evalúo objetivamente al usuario para generar muchas repeticiones. Se basa en la neuroplasticidad y el aprendizaje sensorio-motor. La maniobra de Mendelssohn también es una tarea relativamente funcional. Nosotros trabajamos desde hace un tiempo atrás con una interacción de tareas, también pensando en neuroplasticidad y aprendizaje sensorio-motor, que es un uso conjunto sin deglutir alimentos de lingual isométrico por 3 segundos con un paso hacia Mendelssohn. Imagínense, un poco complejo, pero fácil de inducir con alguna herramienta. Presión lingual, deglutir y mantener arriba la laringe. Podemos evaluar también de forma sistematizada y objetiva. En mi caso personal, desde el año 2010 en adelante, trabajamos en esto, en sistematizar, hacerlo objetivo, y eso se denomina hoy en día modelo ENMD, que apunta a fortalecer. Pero fuera de esto, existen muchas otras vías de intervención funcional. La intervención funcional apunta no a aumentar tono, no a fortalecer, busca más la modulación de la respuesta, busca más la precisión, busca la coordinación, ¿sí? Por ende, tenemos, por ejemplo, hoy en día tecnologías como la electromiografía de superficie. Yo les voy a contar una primicia. Descartamos comprar un auto o una moto y nos fuimos por una app. Estamos trabajando con una empresa que desarrolla tecnologías. Ellos están desarrollando mucha tecnología de biofeedback, electromiografía, estos dispositivos tipo Shakir, ejercicio lingual isométrico, y lo vamos a conectar a una app. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que fortalecer, tengo que ser objetivo. Pero cuando quiero trabajar la función desde la precisión, coordinación, modulación, podemos trabajar con distintos tipos de ejercicios que sean más precisión. Aparece un obstáculo, trago y llego justo hacia el obstáculo o hacia el premio, justo en el minuto preciso. Trago, presiono con la lengua o realizo un ejercicio para llegar a ese punto. Eso es función, precisión, coordinación. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos una autora que es muy buena, con la cual trabajamos ahora en un congreso hace poco, que se llama Mayeli Hakabi. Y ella nos dice una propuesta, no sé si la conocen, me avisan ustedes si lo escucharon en pregrado. Ella nos dice que debiéramos subdividir las disfagias neurogénicas tal cual como lo hacemos con las disartrias. Porque existe un contexto
de disfagia espástica, que es totalmente diferente a la disfagia subcortical que cursa con rigidez. ¿Por qué le pongo el nombre largo? Porque todo lo que cursa con rigidez no necesariamente es neurodegenerativo asociado a Parkinson o a parkinsonismo. Podemos tener también un accidente cerebrovascular subcortical que cursa con rigidez. Tenemos también disfagias hipercinéticas, disfagias más periféricas y disfagias cerebelares. Ahora, ¿por qué ella postula eso? Porque ella plantea un modelo centrado en la función precisamente por un paciente. Ella nos muestra que le llega un paciente que venía con intervención fono de casi un año. Shakir, CETAR, lingual isométrico, expiratorio, fortaleció toda esa musculatura. Lo evaluaron incluso con ecografía, aumentó la masa muscular, tenía más fuerza, tenía más resistencia, pero este usuario no mejoraba. ¿Qué opción le quedaba? Que es lo que ella nos cuenta, buscar un trabajo centrado en la función, pero lo trabaja desde el biofeedback. Eso tiene mucha relación, y esto lo van a ver en el curso, con el aprendizaje sensoriomotor. Es mejor para aprender, para la respuesta neuroplástica, el foco externo, centrarme en un resultado que pensar en lo que tengo que hacer. Por ende, ella pensando en este foco externo, en este biofeedback, que tiene que ser con muy poca información de nuestra parte, tiene que llevar al automonitoreo, autoanálisis, lo trabajó como tiene recursos. Ella en ese caso lo trabajó creo con manometría de baja resolución, con el gráfico, ¿sí? Y le mostró al paciente un gráfico de eglución normal, que básicamente son dos curvas que están separadas, y las curvas de él estaban superpuestas. Entonces, eso refleja que hay cierta incoordinación desde las presiones al generar la ilusión. La tarea para él, biofeedback de resultados, con baja información de ella, con mucho automonitoreo, es, ya conoces la deglución normal, tus curvas están superpuestas, traga hasta separar las curvas. Se fijan que siguió esta regla. Y este paciente, cuando separó las curvas, mejoró rápidamente y disminuyó el nivel de severidad de la disfagia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ella? Hay alteraciones neurológicas que no cursan con tanta alteración del tono y que no cursan con tanta debilidad. Pregunta acá, ¿qué lugar creen ustedes, en qué punto ¿cierto?, del sistema nervioso tenía una alteración este usuario? Era un accidente cerebrovascular. ¿Dónde estaba? Piensen en lo que uno busca como objetivo: modulación de respuesta, precisión, coordinación. ¿Qué zona? Póngalo aquí en el chat. El cerebelo. Y ese era el punto. Lesiones de cerebelo. No sé si conocen un síndrome, que es un síndrome que se da con una ACV en las arterias cerebelar postero inferior. Genera un síndrome que se llama síndrome de Wallenberg, que antiguamente todos decían que el síndrome de Wallenberg era muy resistente a la intervención de deglución porque los pacientes no avanzaban en el curso que lo hacían otros tipos de pacientes. Bueno, la explicación a eso era que esos pacientes necesitaban de intervención centrada en la función y no tanto fortalecimiento. Eso es. Nosotros, por ejemplo, en el biofeedback, a través de la app, les empiezo a contar para que se familiaricen un poco, porque vamos a ver mucha tecnología. Lo que estamos buscando es que el fortalecimiento sea objetivo. Eso es el modelo NMD. Puede ser con equipo o sin equipo. Pueden evaluar y van a saber cuánta carga y cuántas veces lo tiene que repetir. Entonces, la tarea de fortalecimiento es de resistencia. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer un personaje, sea cual sea la tarea, ¿cierto? Que va a ser cualquiera, con sensores, por ejemplo, electromiográficos, sensores de presión lingual, sensores de presión al realizar Shakir, por ejemplo, donde vamos a saber, como es de resistencia, los tiempos por los cuales tiene que aparecer el obstáculo y cuántas veces se va a repetir este obstáculo. ¿Por qué resistencia? Hay algo importante. Dejo esa pregunta, acuérdeme después si no se me olvida. Resistencia. En la misma app va a haber un segundo juego que es más función. Ya no aparece un obstáculo continuo. Por ejemplo, aparece un premio y tiene que llegar, trabajar la precisión para capturar ese premio con una tarea dilutoria. Función. Eso es un muy buen ejemplo. Ahora, si vamos a hablar de intervención centrada en la función,
tenemos que integrar algo que es más nuevo. Nosotros tomamos la evidencia y desarrollamos también un modelo de intervención centrado en la función, basado ya en la alimentación, en el uso de alimentos, y ocupamos parámetros que nos sirven para que esto sea más sistematizado y objetivo. La IDDSI, ¿cierto? Los volúmenes que el usuario puede ingerir y la cantidad de repeticiones en las cuales puede ingerir estos volúmenes. Y eso lo llama un protocolo y los usuarios empiezan a trabajar funcionalmente en base a su rendimiento de glutorio y están trabajando con la función. Uno siempre antiguamente llegaba y pensaba en la modificación de alimentos y el paciente seguía. Bueno, eso se puede sistematizar y podemos complejizar ese contexto. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la intervención neurológica tiene todos estos pasos. Intervención de deglución en usuarios neurológicos parte de la estabilización y regulación del tono, activación de las cadenas musculares, fortalecimiento muscular e intervención centrada en la función. Algunas patologías, como las que cursan con espasticidad y rigidez, van a requerir de todo. Estabilización del tono, activación de cadenas musculares en la medida que disminuye el tono, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo de esto. Van a requerir de fortalecimiento muscular porque va a haber debilidad y van a requerir de la función, de intervención centrada en la función. Eso es un muy buen ejemplo. Ahora llevémosle a un ejemplo concreto. Nosotros trabajamos, ayudamos a una fundación que es de pacientes con atrofia multisistémica. ¿Conocen la atrofia multisistémica o no? Si no, ahí pónganme en el chat, vayan escribiéndome también para que interactuemos un poco. La atrofia multisistémica es, y aquí nos están poniendo que no, mensajito privado. La atrofia multisistémica es un parkinsonismo atípico, no es la enfermedad de Parkinson. Es atípico por muchos motivos, la evolución es distinta, la sobrevida es menor, etc. Y avanza más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Cursan con rigidez, ¿cierto? Tiene un subtipo que cursa con rigidez y otro que es más cerebelar. Cuando intervenimos a los usuarios con rigidez nos dimos cuenta de algo. Ellos requerían, de forma muy temprana, empiezan con la rigidez a nivel de la cintura escapular, a nivel cráneo cervical, ¿cierto? Y eso incide de gran forma, incluso cervical anterior, musculatura supra-infra, incide a nivel fonatorio, incide a nivel de la deglución, sin necesariamente tener manifestaciones o tener un impacto tan significativo sobre la deglución. Entonces, qué es lo que vimos acá? Esta secuencia fue la más adecuada. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo abordamos el tema del tono muscular? Vibración de baja frecuencia, que es una herramienta y la van a ver a lo largo del curso, y otra es la electroestimulación tipo TENS. ¿Por qué la electroestimulación tipo TENS nos sirvió? Porque es una estrategia más orientada a la analgesia, es más superficial, ¿cierto? No genera contracción muscular bajo ciertos parámetros, sino que genera una estimulación, ¿cierto? Más superficial que tiende a inhibir la musculatura. Entonces, esa estimulación lo podíamos dejar de base, ¿sí? Y mediante esta inhibición, nosotros integrábamos ejercicios de rango de movimiento lentos a través de estos ejercicios con cambios de tono, con tareas fonatorias. Eso se llama en inglés pitch glide, ¿sí? Son glissando, pero con una condición. No se podían detener ni en los agudos ni en los graves, porque si yo me detengo en agudos o graves, voy a sostener una contracción y voy a tener el efecto contrario. Fíjense en esto, inhibo la musculatura con electroestimulación tipo TENS y durante la inhibición el usuario con una emisión que lleva un movimiento lento, o sea, no puedo ir rápido a agudos y graves, haciendo esta subida y bajada lenta, estoy inhibiendo el tono, buscando generar desplazamientos lentos, interacción de cadenas musculares, por ejemplo, con los electrodos en la musculatura supra y la infra, inhibiendo, el usuario generando estos movimientos lentos, ¿cierto? Estas contracciones asociadas mediante tareas fonatorias. ¿Y qué es lo que ocurría con eso? Los usuarios empezaban a presentar un mejor rendimiento de glutorio y un mejor rendimiento en el habla, sobre todo por este tema más fonatorio. Y cuando queríamos abordar en contexto de alteración subcortical, rigidez, el fortalecimiento, ocupamos la estrategia, práctica basada en la evidencia, bases conceptuales y metodológicas. La mejor
estrategia para usuarios con estas características son los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura expiratoria. O sea, el fortalecimiento con una tarea de fortalecimiento de la musculatura expiratoria y la parte más funcional, ¿cierto? No lo abordábamos con deglución con esfuerzo porque involucraba carga, ¿cierto? Llevar a este aumento. Pero sí lo trabajábamos con algunas tareas de frecuencia deglutoria, considerando la IDDSI, el volumen que podía ingerir, las repeticiones que podía hacer, le dábamos tareas, ¿cierto? Deglutorias en base a lo que el usuario toleraba. Esa es la evolución. ¿Se fijan que tenemos distintos objetivos? Y una pregunta bien interesante, que es bien importante. ¿Se fijan que no siempre el eslogan de las praxias no es útil? En los usuarios neurológicos, sí necesitamos praxias. Las praxias sí. Ahora, si yo quiero intervenir el habla, si tengo un trastorno motor del habla, tengo que trabajar con, ¿cierto? Con el uso de tareas verbales. Eso lo sabemos. Entonces acá es donde parte nuestro análisis. Tenemos muchos componentes que vamos a revisar desde los sistemas de control neuromuscular hasta estos componentes más particulares. ¿Qué es lo primero que tenemos que integrar? Precisamente la explicación de por qué el habla requiere tareas verbales y la deglución a lo mejor no es tan específica. ¿Se han fijado que la deglución responde y tiene evidencia en algunas tareas no deglutorias? El habla requiere de tareas verbales. Ahora, ¿por qué? Eso es por neuroplasticidad, se llama especificidad y tiene que ver con el patrón de control. La especificidad tiene relación con distintos componentes y eso siempre lo integramos en esta parte del curso. La especificidad que tiene que ver con la neuroplasticidad es precisamente la similitud entre una estrategia de intervención y la función. Deme un segundito. Ahora sí, se me está ahí descargando el compu. La especificidad, ¿cierto? Es la similitud existente entre la tarea de intervención y la función. Ahora, ¿cómo yo voy a definir esta especificidad? ¿Cierto? Eso es una buena pregunta. ¿Conocen el concepto de especificidad? Ahí póngalo en el chat. Traten de ir poniendo todo. ¿Lo conocen? La especificidad de respuesta. Pueden poner sí o no para que vayamos interactuando. Entonces, bien, varios me escribieron acá también que no. La especificidad es un principio de neuroplasticidad. Mientras más específica es la tarea, mejor es la respuesta neuroplástica. Ahora, cuando nos hablan de especificidad, nunca nos dan la definición. Y la especificidad depende de varias cosas. Depende de cómo se activa el sistema nervioso. Eso se llama a nivel periférico la unidad motora, reclutamiento de unidad motora y de fibras musculares. Depende de qué o cuál objetivo, cómo se genera esta función en términos de fuerza, resistencia o potencia. ¿Sí? Eso tiene un correlato, que es la dinámica. ¿Conocen la dinámica muscular? Las tareas que son isotónicas, las isométricas, que es una contracción sostenida, o las isocinéticas, que involucran un movimiento con una presión sostenida. Todos esos componentes involucran. Ahora, ¿cuál es la especificidad? ¿Cuáles son las características del habla? Primero, el habla es una tarea, ¿cierto?, que requiere, piensen en la articulación, movimientos rápidos y con alta necesidad de motricidad fina. La articulación es muy precisa. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Para ser muy preciso, ¿cierto? En esta tarea, primero analicemos cómo funciona. Siempre la tarea se analiza en términos de fuerza, resistencia y velocidad. El habla y la deglución siempre tienen un patrón de requerimiento de fuerza muy bajito. ¿Eso lo sabían o no? El habla y la deglución no requiere más del 20% de la fuerza total de esa musculatura. ¿Sí? De eso hay mucha evidencia. Entonces, fuerza, muy bajo. Resistencia, obviamente van a necesitar, imagínense el habla, yo puedo estar hablando 2 horas, yo doy curso de 8 horas, hablando todo el día. O sea, resistencia tiene. Y el habla, aparte de eso, tiene velocidad, son movimientos rápidos y junto con esto muy precisos.
Para que esto se configure, esta función que sería más isotónica, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de la articulación, son movimientos rápidos que requieren de resistencia y de baja fuerza, con mucha motricidad fina. El sistema nervioso tiene que se activa más unidades motoras. La unidad motora es esta vía final, desde el núcleo hacia, ¿cierto?, la fibra muscular, la vía periférica. El sistema nervioso recluta muchas unidades motoras y eso da más motricidad fina. O sea, la motricidad fina es cuántas unidades motoras se reclutan, se activan por parte del sistema nervioso. Y este reclutamiento es de unidades motoras y de fibras musculares. Por ende, para el habla se reclutan muchas unidades motoras, se activan o reclutan muchas fibras musculares que permiten un control muscular mucho más preciso, que va a permitir estos movimientos rápidos altamente precisos. Ahora una pregunta. Si yo trabajo la deglución sacando la lengua y moviéndola hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo, ¿va a mejorar? Perdón, si trabajo el habla con movimientos aislados, ¿va a mejorar? No, probablemente no. Si yo trabajo el habla con un ejercicio basado en un ejercicio lingual isométrico, ¿va a mejorar el habla? Tampoco, porque el habla es tan compleja que requiere de alta especificidad, requiere de tareas que recluten muchas unidades motoras, muchas fibras musculares, que no tengan fuerza, porque la fuerza no forma parte del habla, y que involucren esta velocidad y precisión. Por ende, si voy a trabajar el habla, requiero de tareas verbales, que lleven a la articulación, que lleven a ese contexto. Mientras más parecido, mejor es la respuesta neuroplástica y mejor el aprendizaje sensorio-motor. El aprendizaje es neuroplasticidad, en estricto rigor. ¿Qué es lo interesante acá? Cuando llevo esto a la deglución, cambia esta configuración. La deglución, de nuevo, requiere de muy baja fuerza, menos del 20 o 25% de la fuerza total. La deglución no tiene movimientos tan rápidos como el habla, sí requiere de cierta resistencia, pero la deglución son movimientos más gruesos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Movimientos más lentos que a lo mejor no requieren de ese nivel de precisión que tiene el habla, sobre todo pensando en términos de la articulación. Y por ende la deglución recluta menos unidades motoras, menos fibras musculares y tiene un control un poco más grueso. Y es por eso que se explica que la especificidad de la deglución sea mucho menor a la que tiene el habla. La deglución sí responde a tareas no deglutorias. Por ejemplo, la técnica de Shakir, a pesar de ser una tarea súper lejana en términos de especificidad, en cierta medida sí tiene cierta evidencia en términos de transferencia funcional. Eso es la especificidad y es el componente más externo que podemos tener. Para esto, también tenemos que ir integrando estos conceptos, ¿cierto? De las características distintivas de la musculatura orofacial que nos van a permitir seleccionar estrategias de intervención neuromuscular de acuerdo con estas características. Y esto es lo que en el año ya 2012, ¿cierto? Teníamos mucha evidencia, pero acá existe cierto delay, cierta diferencia. Miren acá la lengua. ¿Les gusta este video, no? Es súper bueno. Se lo robé a Marco Guzmán. Lo tenía ahí en su Facebook. Esto es de una página de Alemania. Esos son los movimientos linguales. O sea, tenemos velocidad, precisión, ¿cierto? Tenemos todos estos componentes, ¿cierto? Asociados. Ahora, si vamos al principio del video, hay una deglución. El usuario traga, el movimiento es mucho más grueso. Eso es lo que queríamos ejemplificar con esta imagen. Tenemos que integrar esto, integrar cómo se activa el sistema nervioso, integrar que los movimientos voluntarios tienen que ver con la motoneurona superior, ¿sí? Que la motoneurona superior, acá esto es algo que no siempre integran, que lo van a ver después, tiene dos componentes, no solo el sistema piramidal. La motoneurona superior tiene una vía directa, que es el sistema piramidal, pero también tiene una vía indirecta, que es extrapiramidal. También es descendente, pero no pasa por las pirámides vulvares. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, la vía de activación, como lo dice su nombre, activa, que es la vía de activación directa. La vía indirecta funciona, esta vía de activación indirecta, esto lo define Duffy en el libro Motor Speech Disorders. El piramidal activa de forma voluntaria,
Pero la vía indirecta, que también forma parte de la motoneurona superior, tiene un control al revés. Es como que presiona el freno, ¿sí? Actúa por inhibición y regula el tono. Piensen en esto, cuando nos dicen alteración de motoneurona superior, espasticidad, ¿cierto? Pero la espasticidad cursa con hipertonía. Ahora, ¿a qué se debe esa hipertonía? Principalmente a dos cosas. La lesión de la vía de activación directa o piramidal altera los movimientos voluntarios. No hay activación voluntaria, por ende tiende a verse disminuida. Pero el responsable del hipertono es la vía de activación indirecta extrapiramidal. ¿Por qué? Porque al alterarse saca el pie del freno, se pierde ese control y se dispara este aumento de tono, ¿cierto? Basal. Esos sistemas, por eso es importante entender esto. Por eso es importante también conocer las cadenas subcorticales y cómo van a tener estos patrones de activación e inhibición. ¿Sí? Que también tienen que ver, ¿cierto?, con los ganglios de la base, la sustancia negra, estas vías, ¿cierto?, subcorticales que van a la corteza, que también tienden a ser más inhibitorias, y por eso cuando se alteran, se pierde la inhibición y se genera la rigidez. La espasticidad no involucra hipertono de todos los músculos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? La espasticidad tiene hipertonía, pero en algunos músculos. Sus antagonistas están inhibidos y por eso es el patrón flexor. Miembro superior, piensa en el miembro superior e inferior de una persona, niño o adulto con espasticidad. ¿Cómo está? En flexión. La rigidez sí tiene hipertono global. Esa es la diferencia entre una y otra. Y esto nos explicaban las personas que eran expertas en BOBAT. Tenemos que conocer las vías de control, tenemos que conocer a nivel periférico las unidades motoras, las fibras musculares y cómo interactúan para estos patrones de fuerza, resistencia, velocidad para generar una función. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos? Tenemos que integrar esto, porque a la medida que yo conozco esto, puedo conocer la patología de base. ¿Se fijan que el nombre conocimiento de la patología de base a lo mejor no era el mejor punto de partida? Para mí, la práctica basada en la evidencia debiera integrar un punto previo, ¿sí? Que debiera ser el conocimiento de la fisiología, ¿cierto? Y biomecánica de base para esa función que permite el conocimiento de la patología de base y que permite instaurar esta solidez teórico-práctica de los modelos de práctica basada en la evidencia. ¿Cuál es la solidez teórico-práctica? Básicamente la capacidad que tengo yo de integrar este conocimiento hacia un proceso de evaluación y de intervención. Cuando yo tengo un conocimiento de base amplio, el proceso de evaluación es súper simple, ¿sí? Y puedo proyectar muy bien lo que va a tener un usuario. Puedo llevar a un análisis mucho más complejo y esa es la solidez teórico-práctica. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Eso también para que apunten adelante. Solidez teórico-práctica. Solidez teórico-práctico es saber que un usuario con espasticidad, por ejemplo, eso solo del conocimiento de la fisiopatología, un usuario con espasticidad tiene hipertono en temporales, masséteros, pterigoides mediales, la musculatura facial, ¿sí? Pero la musculatura supra en un usuario con espasticidad tiende a estar inhibida. ¿Sabían eso o no? ¿Sabían que la musculatura supra en la espasticidad está inhibida? Ya, no. Está inhibida. Por eso hay muchos usuarios con espasticidad a los que les ponen electroestimulación acá, ¿sí? Y el usuario con espasticidad tiene la musculatura infra con hipertono. Lo mismo que en los brazos ocurre acá, solo que a nivel estomatognático, por las características, hay hipertono, hipertono, hipertono por dentro, hipertono facial, inhibición, antagonistas, inhibición supra. Si miramos la otra cadena, los otros antagonistas de la musculatura supra, que son los infra, están en hipertono. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? La lengua de nuevo. ¿Cómo está la lengua en los usuarios con espasticidad? Ejemplo, los niños con parálisis cerebral, espástica. La lengua está angosta y muy retraída. ¿Por qué está retraída? Porque tiene hipertono infra, fijación en descenso del hueso yoides y la musculatura hipertónica. Por ende se retrae, se contrae el hueso yoides. Eso es un ejemplo. Eso es conocimiento de la patología de base. Por ende, yo sé, en base a mi conocimiento, que un usuario
que tiene este tipo de características. Pensemos ahora en un usuario con un accidente cerebrovascular. No va a ser lo mismo un paciente que llega caminando con una afección en el brazo, pensemos que no hay otra alteración, ¿sí? Pensemos en la dilución. No es lo mismo ese usuario a un usuario que llega en silla de ruedas con patrón flexor en el miembro inferior, superior y con una paresia que yo puedo ver, ¿sí? Es súper difícil en términos de severidad que un usuario con una severidad leve tenga una afección a nivel facial por el patrón de distribución de las fibras musculares. ¿Se acuerdan del sistema piramidal que decusa? Por eso, miembro superior, ¿cierto? Inferior, que tienen este control contralateral, en más de un 95% se ven muy afectados, pero a nivel facial existe una simetría bilateral. Tienen fibras ipsi y contralaterales prácticamente 50-50. Por ende, acá hay menos posibilidades de tener en un sujeto con espasticidad una paresia. Pero si llega un usuario que yo veo en silla de ruedas y tiene esa paresia, ya tengo que, ¿cierto?, apuntar a que ahí tenemos un punto importante, vamos a tener una mayor severidad y estamos evidenciando hipertono, hipertono, hipertono facial, inhibición, hipertono infra. Eso es conocimiento de la patología de base. Y si yo proyecto eso, que conozco la biomecánica de la deglución, ya en base a esas características puedo saber que probablemente tenga alguna afección en el cierre anterior y lateral, que tenga dificultades, ¿cierto?, en los movimientos linguales. Esto lo puedo proyectar hacia la fisiología deglutoria. Esa es la solidez teórico-práctica. Y cuando integro esto con la evaluación clínica e instrumental, tenemos una herramienta súper potente. De hecho, una profesora de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, ya, me voy a acordar, en algún minuto. Ella hablaba de que la proyección, con mucho conocimiento de patología de base, de un posible resultado en una evaluación instrumental, tiene un alto porcentaje de efectividad y eso es súper interesante. Nos da un ejemplo de que alumnos que no tenían mucho de este conocimiento, al hacer el análisis, ¿cierto? Antes del análisis clínico incluso, ¿qué van a encontrar en este usuario? Mediante la patología de base, mediante el análisis inicial, la entrevista proyectaban qué era lo que podían encontrar y los sujetos, los alumnos que no tenían un conocimiento acabado de la fisiología, biomecánica y estos mecanismos de control, tenían un nivel, ¿cierto?, de proyección mucho más bajo en términos de lo que podían presentar. La idea de este curso es que puedan integrar, ¿cierto?, este conocimiento de la patología de base hacia el desarrollo de programas de intervención. Por eso es importante que integremos desde acá, desde las características distintivas de la musculatura orofacial. Esto está como referencia para que lo recuerden. Hay un aspecto, y también aquí les vamos a dejar un link en el curso posteriormente. Hay un tema importante acá, son casi todos ya manejan mucho esta información. Si no la manejan, me avisan, sí, ponemos algún videito anexo. Pero a mí particularmente lo que me llama la atención acá es que las fibras musculares, ¿cierto? Las unidades motoras y las fibras musculares tienen una distribución distinta a la del resto de nuestro cuerpo. Es un punto importante. El músculo esquelético orofacial no es igual al músculo esquelético del resto de nuestro cuerpo. Y eso es lo que muchas veces pasa. Por eso algunas estrategias de intervención neuromuscular no sirven, porque es distinto. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo bien bueno. En términos de los receptores, tenemos usos musculares, que son receptores de elongación, ¿sí? Cuando yo genero un movimiento de elongación rápido, se activa el uso muscular y genera un reflejo extensor muscular. ¿Los conocen o no? Los reflejos extensores es una medida de seguridad. Apertura, extensión rápida, protege con un reflejo para evitar una lesión. Sus antagonistas se llaman órganos tendinosos de Golgi, que son precisamente receptores de tensión que tienden a inhibir, ¿cierto? Y generan, ¿cierto?, esta inhibición en la musculatura. De esos receptores tenemos muy poquititos, ¿cierto?, en algunos músculos, como el orbicular de los labios, como los músculos linguales, el velo del paladar, la musculatura suprayoidea también. Por ende, muchos ejercicios que apuntan a activar la musculatura con movimientos rápidos, por ejemplo, cuando yo quiero activar la musculatura, puedo generar extensiones mediante movimientos rápidos para activar el uso muscular y generar sucesivas contracciones. Muchos de esos no tienen una correlación con la musculatura.
orofacial. Ahí tenemos un ejemplo. Distribución distinta de usos musculares, órganos tendinosos de Golgi, distribución, ¿cierto?, distintiva de fibras musculares y unidades motoras. Eso lo vamos a ver después. Y otro aspecto que a mí me gusta mucho, que son los que están abajo, es que la lengua es una estructura totalmente diferente, es un hidrostato muscular. Nosotros conocemos o tenemos una concepción más mecánica de las cadenas musculares, ¿sí? Es como agonismo-antagonismo. Músculo por acá, el otro músculo al otro lado. Y podemos aprender, a lo mejor pensar que la lengua es una serie de músculos que están superpuestos o acompañándose, que generan esta acción y generan estos movimientos, pero la lengua no es así. Entrecruza las fibras musculares de un músculo con otro. Es súper complejo y lo tienen solo algunas estructuras en la naturaleza. Los tentáculos de los pulpos, la trompa de los elefantes, por ejemplo. La lengua. Por eso tienen esta capacidad de movimientos rápidos, altamente precisos, con una gran funcionalidad. La lengua funciona distinto y no hay ninguna otra estructura en nuestro cuerpo que tenga la misma capacidad. Tenemos aspectos muy interesantes en la musculatura orofacial y eso es lo que debemos integrar. Por eso la pregunta acá, esta deglución más gruesa, ¿cierto? Este movimiento más grueso asociado a la deglución versus estos movimientos mucho más precisos se dan en un contexto muscular totalmente diferente al resto de nuestro cuerpo. Así parte nuestro análisis, ¿cierto?, de los componentes de norma. La orientación espacial de esta musculatura, tal como lo vemos en la imagen, es diferente en algunos puntos. Tenemos músculos que no están en este plano vertical, están en un plano horizontal, interactuando con otros que sí están en este posicionamiento. Tenemos músculos que presentan puntos de inserción no óseos. A nivel facial, el ángulo de la boca, como lo tenemos acá. El elevador del ángulo, el depresor del ángulo, cigomático mayor, cigomático menor, risorio, buccinador, llegan a un punto de inserción no óseo. Y eso también tiene una biomecánica diferente a la musculatura del resto de nuestro cuerpo. Tenemos una estructura como el hueso yoide, suspendida, ¿cierto?, entre componentes musculares. O sea, tenemos un contexto totalmente diferente y por eso son estos patrones diferentes. Ese punto de inserción no óseo. Tenemos puntos de inserción bien interesantes, por ejemplo, el orbicular conecta con el buccinador en este punto de inserción no óseo, y el buccinador atrás entrecruza tendones con las fibras del constrictor faríngeo superior. Y esa conexión hace que tengan patrones de activación conjunta. Por ejemplo, para que el buccinador genere esta presión medial en la deglución, habitualmente hay cierta contracción en el ángulo y cierta contracción atrás, ¿cierto?, del constrictor faríngeo. Genera como una contracción en extensión. Es como que yo hiciera esto y tomara algo, y hiciera fuerza. Eso mismo. O sea, es distinto. Y por eso es importante conocer esto antes de llegar a analizar incluso la fisiología de glutorio, la biomecánica. Y junto con esto, algo que es muy importante es esta distribución de unidad motora y fibra muscular. Tenemos fibras especializadas, tipo 1, que tiene mucha resistencia, pero generan muy poca fuerza, muy poca tensión. Tipo 2A, que tienen un nivel medio de resistencia, fuerza o resistencia, contracción, tensión. Y las 2B, que generan altas tensiones, que se asocian a alta velocidad también, y una resistencia muy baja. Por ejemplo, Usain Bolt tiene muchas fibras tipo 2B. La musculatura orofacial y cervical, que es algo que ya yo creo que manejan, si no lo manejan me avisan y les integro más cosas, tiene características bastante particulares en términos de esta distribución, que lo vamos a ver acá adelante, estas fibras musculares. La distribución de fibras musculares y unidades motoras orofaciales son predominantemente fibras tipo 1 y 2A. ¿Por qué? Porque la deglución, el hable y las funciones orofaciales requieren de bajos niveles de fuerza. Por eso es que tareas de fuerza no son útiles para trabajar muchas veces el habla y la deglución. Ahí tenemos un muy buen ejemplo. Tenemos que ajustarnos a la especificidad. Si quieren tener un ejemplo bueno de esto, el por qué seleccionamos para nuestra app tareas de resistencia es porque las tareas de resistencia son mucho más próximas a lo que vemos como este patrón de especificidad de la deglución.
La deglución no es mucha velocidad, no es mucha fuerza, pero sí requiere de resistencia y esos patrones isométricos deglutorios se dan en muchos puntos. Por eso nosotros trabajamos todas las estrategias desde lo isométrico, desde el tiempo. Y algo interesante, cuando yo trabajo con tiempos, puedo evaluar de forma objetiva el rendimiento del usuario, puedo asignar cargas de forma objetiva, puedo evaluar las repeticiones y puedo hacer un programa sistematizado objetivo. Ese es el modelo ENMD con el que nosotros trabajamos. Pero lo interesante de esto es que cuando nos muestran acá, Raymond Kent es como el papá de Franklin Sosenior. Franklin siempre cuenta que hizo una traducción y juntó toda la evidencia que encontró. Un trabajo buenísimo. Él fue el que tomó de base Raymond Kent, Raymond, por si no lo conocen. Raymond Kent. Miren acá, fibras tipo 1 versus fibras tipo 2A en verde versus las 2B. Muy poquititas. A la derecha, esto pedimos un permiso. Este cuadro es de Débora Catoni, para ejemplificar un poco el funcionamiento. Débora Catoni es una fonoaudióloga de Brasil, especialista en motricidad orofacial. Esta es la distribución que tenemos y se explica y se condice con las tareas de la deglución. Se fijan cómo uno avanza desde el sistema nervioso hasta las particularidades de las unidades motoras, las fibras musculares. Eso es lo que nos dicen acá, debemos integrar como especificidad de respuesta. Por eso para nosotros es muy importante integrarlo desde acá. La masterclass, este inicio, ¿cierto? Obviamente apunta a esto, a estas diferencias y a generar la necesidad de integrar esta información para los que no las conocen, estas diferencias, para poder, ¿cierto?, abordar de mejor forma todos, ¿cierto?, los aspectos que vamos a ver. Ya explicamos casi todo. Acá hay un ejemplo bueno. Esta imagen de acá abajo básicamente grafica todas las fibras musculares. Cada color es una fibra muscular de un músculo diferente a nivel de la lengua. Miren acá atrás la mezcla de fibras musculares. Están todas entrecruzadas. Y eso es lo diferente de la lengua y es muy difícil de estudiar. Todas estas características son la base para poder intervenir de forma adecuada, ¿sí? Y acá tenemos algunos aspectos también interesantes, ya que esto es lo que finalmente nos lleva a ver las particularidades asociadas a cada una. Esto es la lengua, se mueve en distintas direcciones, en todos los planos del espacio, es altamente precisa, no tiene estructuras, ¿cierto?, óseas internas, se conecta con el hueso yoides, pero el hueso yoides depende de la musculatura infra, por ende podríamos decir que biomecánicamente la musculatura infra forma parte de los mecanismos de control lingual, tiene muchas características especiales que debemos integrar y que obviamente llevan a esto. Biomecánica. La biomecánica es importante, ya sea la lengua o el maxilar inferior, debemos conocer todos los mecanismos relacionados. Acá hay un ejemplo bien bueno que a mí me gusta mucho. Cuando nosotros hablamos de desplazamientos y hablemos de tareas de deglución, técnica de Shakir versus apertura del maxilar inferior contra resistencia. Si pensamos en la especificidad de la deglución, la técnica de Shakir, el setar o la apertura del maxilar inferior son súper inespecíficos. Tienen muy poca relación con la deglución. Por ende, siempre van a requerir de tareas más funcionales. Y nos dicen, ¿por qué? Pensemos en la biomecánica. La deglución, si pensamos en lo faringio, tiene activación de temporales, masséteros, trigoides mediales para generar este cierre, ¿cierto? Al fijar el maxilar inferior en cierre o en elevación, permite que la musculatura supra genere una contracción hacia arriba. Pero para desplazar el hueso yoides se inhibe la musculatura infra. Eso es un componente biomecánico de la elevación y o laringia. Inhibición, activación supra en dirección de la apófisis geni en el maxilar inferior y esta obviamente estructura el maxilar inferior en elevación. Ahora pensemos en qué ocurre en el setar o la técnica de Shakir. Se genera una flexión. Para esta flexión tengo que activar esternocleidos mastoideos que no se activan en la deglución de forma bilateral, escalenos que no se activan en la deglución de forma bilateral,
tengo que activar la musculatura infra con punto fijo abajo. Se contrae hacia abajo, tira del deltoides hacia abajo, lo fija, y en la flexión la musculatura supra se contrae hacia el hueso yoides en activación de esta zona. Por ende, ahí es donde vemos la especificidad. ¿El setar o la técnica de Shakir se parece a la deglución? No, y probablemente tiene una especificidad menor que usar una tarea más funcional. Ese tipo de análisis es el que tenemos que ir haciendo después, cuando tengo que aplicar este conocimiento de bases conceptuales y metodológicas, hasta llegar al programa de intervención y la evidencia asociada precisamente a la intervención de deglución. Pero en este recorrido que estamos haciendo, que es muy interesante, ¿cierto? Obviamente la deglución desde el punto de vista de la neurorehabilitación tiene muchos aspectos, ¿cierto? Que debemos integrar. Aquí ya vamos a terminar luego, pero les quiero mostrar algo. Desde un punto de vista de la patología de base, tenemos este problema. Una gran cantidad de alteraciones, ¿cierto? Por eso está este ejemplo a la izquierda. Tenemos muchas alteraciones que pueden afectar de una u otra forma en distintos tipos de funciones y tenemos también en la disfagia neurogénica distintos aspectos que debemos considerar. ¿Qué me gusta a mí de esta imagen? Es que acá hicimos un análisis de sistema nervioso hasta las vías periféricas, unidad motora, fibra muscular, músculo, patrón de contracción, interacción de cadenas musculares, biomecánica, fisiología, ¿cierto? Deglución. Pero aquí integran también otros componentes, como el control postural, los cambios a nivel estomatognático, que son más macro. Son muchas cosas las que tenemos que estar interrelacionando para comprender cómo estos distintos tipos de contexto, podríamos agregar acá también las alteraciones, ¿cierto? Asociadas, ¿cierto? A estas alteraciones hipercinéticas, ¿sí? Con sus patrones particulares. Tenemos que integrar este contexto de alteración aguda como un accidente cerebrovascular o, por ejemplo, un traumatismo versus una alteración neurodegenerativa. Y ahí es donde llegamos a este punto importante. Cuando yo quiero evolucionar en esto, debo integrar la fisiología deglutoria, debo integrar la fisiopatología desde la biomecánica también, entender cómo se generan estos cambios, pero lo más importante es, junto con esta integración de modelos de la deglución, si quieren por mientras pongan en el chat si manejan los nuevos modelos de análisis fisiológico y si conocen su biomecánica, ya que esto es la base para elegir una tarea. Yo puedo, antes se hablaba un poco de esta estructura, ¿sí? Van a ver los modelos, ¿sí? Los vamos a integrar ahí en las clases, y si no están muy bien les vamos a avisar, y si quieren hacemos una clase ahí, una clase de Zoom para que lo podamos analizar. Esto que están viendo acá, ¿sí? Sería más bien un contexto súper tradicional de la intervención de deglución, ¿sí? Si hay cosas que no han considerado o que no han visto, no se preocupen, porque las van a ver. Pero este es un modelo más antiguo. Tener las estrategias de intervención neuromuscular, la alimentación. Habitualmente lo más tradicional, lo más antiguo era alimentación enteral, estrategias compensatorias y estrategias de reactivación, que eso era como el nombre más tradicional. Y en compensatorio teníamos cambios posturales, cambios de consistencia, ¿cierto? Viscosidad, cambios de volumen, cambios ambientales, por ejemplo, que tenemos acá. Y en reactivación teníamos la técnica de Shakir, deglución con esfuerzo, la maniobra de Mendelssohn, la técnica de Masako, y si es que alguna más. Eso es lo más tradicional. El cambio fue un poco esto. Integremos también las estrategias de intervención neuromuscular, ¿sí? Lo actual es súper diferente a este. Aquí nos vamos a salir de acá. Lo actual es un tipo de análisis de la intervención que es muy distinto. Y esto es algo súper importante de integrar. Hoy día la deglución y la intervención de deglución es totalmente diferente, ¿sí? Y acá es donde sí siempre es importante integrar, ¿cierto? Estas conceptualizaciones. Es muy distinto lo que yo puedo, ¿cierto? Concebir hoy día como intervención de deglución con todos sus principios, con todos los componentes involucrados.
Cuando hablamos de intervención de deglución en la actualidad, hablamos de distintos ejes, ¿sí? Son ejes diferentes que tienen, ¿cierto?, una interrelación con estos nuevos modelos que incluyen la higiene oral, que incluyen muchos aspectos. Estoy buscando aquí un curso, justo estamos organizando ahora una especialización de deglución y yo les había hecho un slide a los chicos bien bueno. Esto que ven acá es un poco una conceptualización más actual. Intervención de deglución, alimentación enteral, disminución del riesgo de alteraciones respiratorias, aumento de la entrada sensorial, transición a la alimentación oral, intervención centrada en el fortalecimiento, intervención centrada en la función. ¿Sí? Si quieren se los dejo ahí para que lo noten. Vamos a hacer un análisis. Y con esto cerramos porque la idea es que proyecten esto hacia lo que vamos a ver en el curso. Respuesta en el chat. Esto es importante porque eso depende de cuánta información les doy. ¿Conocen los mecanismos de protección de la vía aérea? ¿Y conocen cómo se interactúan para generar una alteración respiratoria? Vamos a ver qué ponen en el chat. Si los conocen, ahí escriban. Vamos interactuando. Porque hay un punto súper importante ahí. La protección de la vía aérea se realiza con varios elementos. ¿Sí? Tenemos, primero, la higiene oral. Segundo, la fisiología deglutoria. Tercero, la tos. Cuarto, la escalera mucociliar, que es un sistema de cilios que mediante fagocitosis en la vía aérea, ¿cierto? Sobre todo la inferior, elimina agentes externos, incluidos estos patógenos orales. Tenemos sistemas de transporte de agua, que también permiten extraer agua de la vía, ¿cierto?, aérea. Y obviamente el sistema inmune, son 6. Por ende, esos 6, y aquí viene una parte interesante, aquí me dicen si sabían, esos son el modelo antiguo, ¿sí? Para los que no lo conocían, ese es el modelo antiguo. ¿Cuál es el modelo actual? Todos estos elementos dependen de otros elementos. Por ejemplo, la alimentación enteral. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo tengo y estabilizo desde el punto de vista de la nutrición y sobre todo de la hidratación, favorece mucho la respuesta de la vía aérea, sobre todo la escalera mucociliar, los cilios y los sistemas de transporte de agua. Eso es un punto importante. La estabilización del estado de salud general de un usuario también es súper importante. Por ende, aspectos, ¿cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con los análisis metabólicos, sanguíneos, es importante. Tenemos que saber leer exámenes de laboratorio. Son súper importantes. Tienen mucha información de respuesta inmune, de cómo está respondiendo nuestro organismo, de cómo está nutriéndose este usuario. ¿Y por qué la alimentación enteral va acá? Porque la nutrición tiene que ver mucho con la sarcopenia, esta pérdida de masa muscular. Todos los usuarios hospitalizados por reposo pierden masa muscular, poco movimiento. Pero si pierdo peso, se potencia la sarcopenia. Entonces entro en un contexto de sarcopenia normal a un contexto potenciador de esta pérdida de masa muscular que puede ser más severo. Y lo interesante acá, y aquí me ponen si lo conocen, existe sarcopenia global, sarcopenia oral y sarcopenia respiratoria. La sarcopenia oral, respiratoria y global interactúan. Entonces, ¿por qué un usuario, por ejemplo, en una unidad de paciente crítico necesita tanto salir rápidamente de ahí? Porque ese contexto en particular conduce a un declive en la higiene oral, conduce también a pérdida de peso. Hidetaka Wakabayashi, que es un referente mundial de sarcopenia, con el doctor Ayano Nagano, que han participado en algunas actividades que hemos hecho, hablan de una pérdida de más de 500 gramos diarios en unidades de paciente crítico. La desnutrición, sumado a la inactividad, potencia la sarcopenia. Eso es importante. Y acá entra en juego la alimentación enteral nuevamente. Si yo sostengo la alimentación enteral, muchas veces se generan alteraciones gastrointestinales que potencian también esa pérdida de peso. Por ende, cuando hablamos de disminución del riesgo de alteración respiratoria o de prevención, entra en juego la alimentación enteral,
la sarcopenia, entra en juego también, ¿cierto? La hidratación, nutrición, hidratación y todos estos mecanismos asociados, ¿sí? Por ende, ahí es donde está este punto importante que hoy día sustenta estas estrategias de transición a la alimentación oral, como la ingesta de chips de hielo o ingesta libre de agua, con una adecuada respuesta inmune y una adecuada, ¿cierto?, higiene oral prácticamente y una muy buena, un restablecimiento de la hidratación, nutrición, ese pilar permite que incluso en contexto de aspiración no se genere neumonía. Janessa Humbert y Joan Robbins tienen una frase bien buena: la aspiración no es sinónimo de neumonía. Y es por esto, muchos elementos. Por eso este punto 1 y 2 se relacionan mucho con el paso hacia el 3, la transición. Ingesta chips de hielo, ingesta libre de agua. Y ya luego de esto tenemos muchos mecanismos. Antes de deglutir por vía oral, tenemos muchas estrategias de estimulación sensorial, posterior a esto también, y estos modelos centrados en el fortalecimiento y en la función. Con algo que les quiero mostrar también, porque justo acá está algo de lo que hablamos. Neuroplasticidad. La respuesta neuroplástica, el aprendizaje sensorio-motor es la base para esto. Eso en parte los nuevos modelos, se fijan que son más complejos, involucran muchas cosas. Ahora, si lo vemos como estructura completa, integramos las estrategias, ¿cierto?, compensatorias que van a llevar también o que van a ir acompañando, integrando también un aspecto importante dentro del cambio de viscosidad, cambio de consistencia, cambio de volumen, cambio de velocidad de presentación, también se incluye un acompañamiento y una direccionalidad de estas estrategias hacia la intervención de deglución. Si yo tomo la IDSI, si conozco los volúmenes que ingiere, que puede ingerir este usuario, por ejemplo, nivel 2 ingiere hasta 3 ml, y sé cuántas veces puede repetirlo, yo puedo jugar con eso, ajustar las cargas y dar contextos, aumentando volúmenes, aumentando en el tiempo, cambiando la dificultad y transformando algo que antiguamente era solo alimentar de acuerdo a lo que podía el usuario en un contexto de intervención. Eso es lo que tenemos hoy en día, desde la alimentación enteral, desde las etapas iniciales, donde tenemos solo higiene oral, hasta ya la intervención mediante la modificación de alimentos con programas sistematizados y objetivos. ¿Cuál es el objetivo del curso? Que precisamente puedan llevar esto a este contexto de programación, de generar programas de intervención, seleccionando bien los objetivos, integrando una buena selección de estrategias de intervención para cada objetivo, integrando que las manifestaciones clínicas no necesariamente tienen contraindicaciones permanentes para algunas estrategias, sino que más bien es el cuándo. En una etapa aguda, por ejemplo, de una alteración como un accidente cerebrovascular de la motoneurona a nivel de la motoneurona superior al inicio, probablemente no voy a incluir la técnica de Shakir, setar o apertura del maxilar contra resistencia, porque va a estar en un minuto con mucho hipertono. Voy a empezar regulando el tono, llevando, ¿cierto?, la activación de la cadena muscular, y cuando el tono se regula, incluyo estas estrategias, es el cuándo. Eso es lo interesante y lo que vamos a estar revisando. Si tienen dudas, y esto es bien importante para el curso, si tienen dudas pueden también irnos escribiendo. Habitualmente nosotros las preguntas, cuando son, cierto, bien interesantes o no están incluidas, también las respondemos con videos. Y vamos complementando un poco la formación con videos, con ejemplos, para que podamos también, cierto, ir generando una formación en conjunto. Así que están todos invitados ahí a mandar sus preguntas, también a interactuar. Si no estoy yo, también está nuestro equipo. Estamos siempre conectados a las redes sociales, al mail, para poder responder sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta en este minuto? ¿Quieren saber algo del curso? ¿Alguna pregunta referente a los contenidos, por ejemplo? Parece que no. Bien, entonces les doy las gracias, chicos, por conectarse el día de hoy, ¿cierto? Esta presentación la vamos a dejar en el curso ahí en en un apartado que va a estar al inicio, que va a decir Masterclass o Webinar, para que puedan acceder a lo largo del tiempo. Si les quiero recordar algo, informar algo. La plataforma está programada
para una visualización secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que ver el video 1 para ver el video 2. Si quieren ver alguno después, póngale completar y después lo pueden ver. ¿Sí? Si solo apretar el botón para que dé el paso a lo otro. Pero siempre los contenidos que estén liberados van a estar disponibles a lo largo de todo este proceso. Por ende, si se atrasan, si a lo mejor no lograron llegar a un examen, pueden también verlo de forma posterior. ¿Ok? Si tienen dudas con algún examen, si tienen preguntas, nos escriben. ¿Ok? Así que ahí nos vamos a estar viendo. Espero que les gusten los videos. Si tienen sugerencias también, esperamos ahí también que nos puedan dar sus opiniones. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias a ustedes también y nos estamos viendo. Que les vaya súper. Chao, chao.